Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Miguel Cabrera. El día de hoy les voy a hablar sobre cómo establecer túneles IPC. Pero antes de empezar, me imagino que están un poco cansados, les voy a pedir que se pongan de pie un ratito, así se estiran un poco, por favor. Así que pónganse de pie un rato, nos relajamos. Les informo que se está transmitiendo en vivo, por si no lo habían entendido, la cámara está ahí atrás. No sean tímidos, por favor, todos pónganse de pie un momento. Además de estar gente presente de Chile, también les informo que hay personas que vienen de Brasil, que vienen de Uruguay, que vienen de Paraguay y por supuesto personas que vienen también del norte y del sur de Chile. ¿Okay? Así que antes de empezar, demostremos que estamos todavía con todas esas ganas de venir un día entero a hablar de cosas de MikroTik. Entonces les voy a pedir que me digan si le están pasando bien. ¿Le están pasando bien? Sí. Más fuerte, ¿le están pasando bien? Perfecto, muchas gracias. Pueden sentarse, los que no se pararon, gracias también. Yo sé que es un poco cansador, pero además divertido, así que vamos a tratar de compartir conocimientos importantes con ustedes, pero que no se cansen. El tema que voy a hablar el día de hoy es IPC, que es el protocolo de VPN considerado en la actualidad más seguro. Por lo tanto, cuando ya MikroTik quiere pasar, por así decirlo, a las ligas mayores, en la mayoría de las empresas en el ambiente corporativo te van a preguntar si tu router hace VPN y si soporta IPC. Si tú le dices, no, yo te voy a hacer un túnel PPTP, etcétera, te van a mostrar la puerta de salida. Muchas gracias por haber venido a aportar su producto. Vamos a analizar paso a paso cómo funciona este producto, porque si bien es un estándar y si bien MikroTik lo soporta, muchas veces le tenemos miedo a implementarlo. Y ese miedo obviamente nace de un desconocimiento de cómo funciona el protocolo. Si bien es estándar, cuando queremos unir este protocolo, hacer un túnel VPN entre dispositivos MikroTik, funciona bien. Cuando lo queremos hacer entre dispositivos de otras marcas, también funciona bien. ¿Dónde están los problemas cuando me voy a interconectar con otro fabricante? Y es un estándar, debería funcionarte, solo que lamentablemente no tiene los valores por defecto adecuados en ambos extremos. La agenda que tenemos para el día de hoy es una presentación pequeña de la empresa, de mi persona y otras cosas más. Acerca de la empresa es Ecatel SRL. Somos una empresa boliviana, nos dedicamos a dos cosas, a hacer proyectos, principalmente en el sector de empresa. Hemos realizado muchos despliegues de VPN con IPsec y también capacitaciones. Somos un centro autorizado por MikroTik para dictar capacitaciones en toda Latinoamérica. Si alguien quiere contactarnos, en pantalla tiene nuestro correo electrónico, mi número de WhatsApp y la página de Facebook, donde también hacemos webinars gratuitos, donde tocamos puntos, algunos específicos de MikroTik, que las personas nos preguntan mucho. Mi nombre es José Miguel Cabrera, soy boliviano y vivo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Vine al MUN a compartir esta experiencia con ustedes. Soy de profesión ingeniero en redes y telecomunicaciones, con una especialidad en educación superior tecnológica. En Ecatel soy jefe de proyecto, o sea, yo me encargo de diseñar, volver realidad los requerimientos de nuestros clientes. También soy el instructor de MikroTik y anteriormente trabajé durante 5 años en un banco y también en una universidad. En el banco, por supuesto, aprendí mucho de VPNs y todos los dolores de cabeza que eso trae. La empresa dicta capacitaciones también no solamente en Bolivia, sino en Bolivia, en Chile, en Perú, en Paraguay, en Uruguay y en México. Estamos presentes en 6 países de Latinoamérica, ofreciendo los cursos de MikroTik, las capacitaciones oficiales, que por supuesto ya las han escuchado. La primera es MTCNA. Requisito del MTCNA: una vez pasado esa certificación, que ustedes ya deben traer conocimientos básicos de redes, ustedes podrán tomar cualquier certificación de la segunda línea. Invitarlos a los cursos con la empresa Systec, que es una empresa chilena, distribuidor y que tiene su stand. El día de mañana inicia un curso del MTCNA, por si quieren todavía anotarse. Y en marzo vamos a regresar también ya con las certificaciones MTQM, MTCTCE y MTCRE. En la certificación MTQM, por ejemplo, se llevan todos los tipos de túneles VPN, incluyendo IPsec. Ya tenemos desde el 2017 que estamos dando capacitaciones en Systec, ahí todos nuestros grupos del año pasado, así que estamos
más que capacitados y con la experiencia para compartirla con ustedes. El objetivo del MTCNA muy cortito es que ustedes adquieran destrezas prácticas para la configuración de los dispositivos MikroTik. Ustedes como ingenieros o técnicos seguramente ya tienen los conocimientos de redes, pero quieren sacarle el jugo a la marca, quieren explotarlo al 100%, entonces esa es la idea, y no solo teórico, sino práctico. Son 9 capítulos, donde pueden ver, hay un capítulo aquí de túneles, el capítulo 8, que ahí ven temas de túneles PPTP, SSTP, por ejemplo. Bueno, ya entrando a lo que es el curso, la charla, vamos a hablar de conceptos de IPsec. En esta exposición vamos a hablar de la versión 6.43 del router OS en adelante. En las versiones anteriores, cada versión en realidad IPsec, como es algo de alta demanda, MikroTik siempre le va sacando nuevas actualizaciones para ayudarles a que sea más fácil su configuración. En la versión 6.43 se dividió un poco más el menú y por eso aclaro que si no está igualito en tu router cuando lo quieras hacer, seguramente es la versión. ¿Ok? Para empezar, para mí IPsec es como una cebolla. ¿Por qué es como una cebolla? Porque tiene muchas capas. Una cebolla te hace llorar, IPsec también te va a hacer llorar. Pero antes que se pongan tristes, se pongan a llorar, si ustedes prestan atención, seguramente van a dominar el tema de IPsec y van a poder configurarlo como todos unos expertos. Entonces, hablemos un poco de IPsec. IPsec es el protocolo de Internet, de seguridad para Internet. O sea, nació junto con el IP versión 4. Soporta tanto IP versión 4 como IP versión 6. IPsec entonces es bastante antiguo, no es algo nuevo que se han inventado. Lo primero que tienes que entender de IPsec es una arquitectura, un framework donde incluyen varios protocolos para lograr esta encriptación. IPsec por sí solo no hace nada, sino cuando vas combinando con varios protocolos, vas a lograr esa encriptación y vas a lograr esa seguridad. ¿Por qué está dividido en este framework? Porque al dividirlo vas a ser más compatible con diferentes dispositivos que pueden tener un procesador más grande o un procesador más chico. Por ejemplo, en la primera parte del protocolo tienes las técnicas AHSP o una combinación de SP con AH. En la confidencialidad, de izquierda hacia derecha, los protocolos que están más hacia la izquierda serían más débiles y los protocolos que están más hacia la derecha serían más fuertes. Por ejemplo, en confidencialidad tienes el DES. Ese protocolo DES ya es considerado inseguro. Luego tienes el protocolo 3DES, AES y SIL. Muchos bancos aún confían todavía en el 3DES, inclusive cajeros automáticos, sus llaves de encriptación están en 3DES. Hoy en día también, como IPsec es importantísimo, hay muchos fabricantes que sacan hardware acelerador para el IPsec. MikroTik incluye en varios modelos acelerador por hardware para el IPsec. Pero quiero recordarles, por si no lo sabían, informarles que ese acelerador funciona desde encriptación AES. Si tú configuras para hacer túnel 3DES o DES, el acelerador no hace nada. Más abajo tiene los protocolos de integridad MD5 y SHA. De igual manera, el acelerador va a hacer esos cálculos, un chip dedicado para hacer esos cálculos de encriptación. Si tú lo trabajas con MD5 y el acelerador no funciona, tienes que hacer tu configuración con SHA y en esa parte va a funcionar el acelerador. ¿Qué es ese acelerador? Un chip dedicado para hacer la encriptación y la desencriptación. Por lo tanto, tu procesador de tu router no se ocupa para esos cálculos y él estará haciendo las funciones de enrutamiento, las funciones de firewall y otras funciones más con su CPU y tienes un hardware solo para hacer esas cosas. Dentro de la autenticación hay dos métodos, el PSK, que es una llave previamente compartida, una contraseña alfanumérica, y el RCA vendría a ser certificado digital. Nuevamente les recuerdo, si está a la izquierda es más inseguro, una llave previamente compartida es considerada obviamente hoy insegura, por más que le pongas más caracteres, etc. Y el RCA, el certificado, es lo mejor. ¿Por qué? Porque el certificado puedes caducar un certificado. Entonces, si te roban un equipo o un administrador de red sale de la empresa, lo despiden o él renuncia, puedes caducar el certificado y volver a cargar. Cuando es una llave compartida, lamentablemente esa llave estará ahí presente.
Y después estos son los protocolos de intercambio de llaves, los que normalmente lo encuentras como DH en las configuraciones o como grupos, que es la abreviación de Diffman-Hellman, que son los que inventaron este protocolo. Lo primero que hay que hablar cuando hablamos de IPsec, que IPsec se establece en dos fases, y ahí es donde empiezan los dolores de cabeza. Cuando no te funciona el IPsec, seguramente van a ir a los logs del equipo. Cuando no te funciona, vas a ir al log. En la configuración de MikroTik, en las pestañas para configurar, no dice fase 1 o fase 2. Pero en el log te dice error en fase 1, error en fase 2. Y ahí encuentra el primer problema. O sea, ok, ¿y cuál es fase 1 y cuál es fase 2? Y si eres un administrador novato, no tienes idea de dónde empezar a buscar. Y MikroTik en IPsec tiene tantas opciones que no te funciona el prueba y error. O sea, eso de tiquear todo, ir destiqueando, no te va a funcionar en IPsec. No va a funcionar. Entonces, lo primero que quiero ayudarles es decir que fase 1, dentro del menú IPsec, son dos pestañas. La pestaña que dice Peers y la pestaña de los Peer Profiles. Eso es fase 1. En fase 1 es donde se van a poner de acuerdo en los algoritmos que van a utilizar para los mensajes de intercambio del IKE, que es la primera fase de negociación, y van a generar una llave para el sistema autónomo. En el fase 1 tienes el método de autenticación, el método de intercambio de llaves, el hash, la encriptación, el grupo DH, y si vas a hacer una transversal. Luego tienes el lifetime y el DPD, que aunque te lo dicen que es opcional, más adelante hablaremos que tienes que configurarlo obligatoriamente y tener el mismo valor en ambos extremos. Luego tienes error en fase 2. Te sale error en fase 2 y tú no sabes dónde buscar. Entonces, fase 2, en el menú MikroTik, está dividido en dos pestañas. Dentro de IPsec tienes Policy y Policy Proposal. ¿Qué es lo que pasa? Sale error en fase 1 y se ponen como locos a hurgar las configuraciones, a tocar, a cambiar en la pestaña Peer. Y como les acabo de mostrar, la pestaña Peer es parte de la fase 1. Así que pones a tocar configuración incorrecta y cambia el mensaje, ya dice error de fase 1. Y es por la falta de conocimiento de saber dónde está el problema. Entonces, fase 2 son policies y la policy proposal. Si te sale error de fase 2, entonces ve a este menú. Si te sale error de fase 1, entonces tienes que volver al otro menú. ¿Qué hacemos en la fase 2? También hay el protocolo IPsec, el modo, si va a ser modo túnel o modo transporte, el método de autenticación, el perfect secret y también hay un lifetime. Dentro de los DH groups, siempre encontramos en IPsec es una piedra en el zapato desde que empiezas a configurar hasta que terminas de configurar. Por eso les decía que era todo un encebollado esto. Los protocolos Diffman-Hellman es un protocolo para el intercambio inicial de una llave sin pasarla, la llave en cuestión, por un medio potencialmente peligroso como es el Internet o por el medio que estás usando para comunicarte. Este protocolo en Router OS soporta dos tipos de algoritmos, el modular exponencial y la curva elíptica. Perfecto. Resulta que cuando haces IPsec con una empresa que no es la tuya, por ejemplo, trabajé en un banco, hacíamos IPsec contra la compañía de electricidad, de agua, de gas, etcétera. Dan un formulario. En el formulario la otra persona te decía fase 1, fase 2 dividido, como le digo, empezábamos los problemas, y después en fase 1 te decía grupo tanto y en fase 2 grupo tanto. Y entras en el menú de MikroTik y no encuentras dónde dice grupo. Pues entonces aquí hay un regalo. Cuando te muestren grupo 1, 2, 5, 14, 15, 16, 17 en MikroTik, te va a salir esas opciones, que hace referencia a la longitud de bits que se está usando en la llave y qué algoritmo se está utilizando. Si te dicen, vamos a trabajar con grupo 5, entonces ya no adivinen, ya no vayan cambiando hasta que les funcione, sino grupo 5, 1536 bits, mod group. Eso lo van a encontrar en MikroTik. ¿Y qué pasa si te dicen grupo 3 o 4? Serían los otros dos algoritmos, que es el SN2.
Entonces ya casi terminamos el encebollado, hasta ahora ya vamos despejando esas dudas que no nos dejaban trabajar con IPC con otras marcas. Porque seamos honestos, muchas personas hoy en día, como toda empresa de negocio privada, lo que quiere hacer es hacer cada vez más dinero y que le cueste menos dinero, los gastos operativos, reducirlos. Lo primero que van a hacer es contratar empresas para que hagan este servicio de configuración en vez de contratar personal. Y lo segundo es que, ok, Cisco y otras marcas funcionan, pero cuesta mucho. Busquemos otras marcas que también funcionan, que también lo hagan bien y que cuesten menos, y ahí encontramos MikroTik, una amplia gama de opciones. Para terminar con IPC, lo que debes saber, dónde sucede el proceso de encriptación y dónde sucede el proceso de desencriptación. Si analizamos este esquema desde que el tráfico ingresa abajo a la izquierda por el input interface y sale abajo a la derecha por el output interface, desde que el tráfico entra por una interfaz física hasta que sale por una interfaz física, podemos observar que el NAT en la cadena Destination NAT se aplica antes de la desencriptación. Y podemos observar después, en la última columna de la derecha, el NAT Source NAT se aplica también antes de la encriptación de IPC. Y en todas las marcas, los procesos de NAT se aplican antes del IPsec, en todas las marcas. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque las políticas de encriptación normalmente van a decir, cuando la LAN sea esta y el destino sea esta otra LAN, quiero aplicar la encriptación. Pero si se aplicó el NAT, la IP de origen va a cambiar, entonces ya no va a coincidir la política, ya no es una IP de LAN, se convirtió en una IP pública, la política no coincide, por consiguiente, no hago el túnel. Y no funciona, por supuesto, ¿no? Entonces, el NAT es importante, deben garantizar que ese tráfico IPsec no vaya a ser nateado. Ahora, esos son los fundamentos, lo que tienen que tomar en cuenta sí o sí a la hora de armar. Cuando hablamos de armar túneles entre dispositivos MikroTik, tú lo sacas de la caja, lo configuras y ya está. Porque son de la misma marca y tienen los mismos valores por defecto. Y va a pasar así con todas las marcas. Voy a retroceder para darles algunos consejos, tips, en cada una de las fases. En la fase 1, ese valor que dice Lifetime y DPD no es igual en todas las marcas. El Lifetime IPsec es un protocolo asimétrico que va a encriptar con una llave, desencripta con otra, y generalmente la llave va a ser dinámica, tiene que cambiar con el tiempo, porque si no cambia, siempre utilizo la misma llave, con el tiempo alguien pudiera descubrirla. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Ese Lifetime para qué sirve? Si yo digo que voy a caducar mi llave en un día, si yo digo que la voy a caducar en un día, y el otro extremo dice que la va a caducar cada 2 días, la VPN funciona durante un día, porque después uno de los extremos quiere renegociar, o sea, ya la caducó, y el otro extremo no. Y esa es la frase de que se colgó la VPN. Tú la ves ahí establecida y ya no pasan datos. El DPD es el tiempo que le hace un keep alive al otro extremo. También debe ser iguales en ambos lugares. En MikroTik lo expresas en formato de hora, minuto, segundo. O sea, 00, 2.05 para 5 minutos, 2.00. Y en otras marcas generalmente está expresado en segundos. Te van a decir, ok, el lifetime va a ser de 3.600 segundos o de 36.000 segundos. Entonces simplemente tienes que interpretar y colocarlo en el formato correcto en el lado de MikroTik. En la fase 2 también hay un lifetime que es importante, pero más importante es el PFS, que es el Perfect Secret. MikroTik por defecto sí tiene activado el Perfect Secret, pero otras marcas no. ¿Qué marca no tiene, por ejemplo, por defecto el Perfect Secret? Cisco. Entonces, cuando ustedes quieren hacer túneles con ellos, configuran, igualan todo lo demás menos el Perfect Secret. Lo hacen todo bien y solo ahí se equivocaron. ¿Cuál es la falla que van a detectar? IPsec no genera interfaz virtual. IPsec, cuando tú empiezas a generar tráfico,
se va a establecer a demanda el túnel y empiezan a traficar los datos recién. Vas a apreciar que cuando es la LAN que pertenece al router MikroTik quien genera tráfico, no se establece el túnel. Pero cuando es la LAN del lado de Cisco quien genera el tráfico, sí se logra establecer el túnel. Y mientras ese lado siga mandando tráfico, el túnel sigue funcionando, ida y vuelta. Pero luego de un momento que no hay tráfico, el túnel se deshace y vamos a tener el mismo problema. Y la solución es bastante obvia. O le activo el Perfect Secret al otro extremo o lo desactivo del lado de MikroTik y con eso te va a funcionar sin problemas y se van a evitar de un dolor de cabeza que les puede durar una semana, un mes en solucionarlo y al final tienes, ¿sabes qué? Llévate tu equipo MikroTik porque vamos a poner otra marca, esto no funciona, se cuelga. Como recomendaciones finales sería en fase 1 que tomen en cuenta los lifetime, en fase 2 además del lifetime que es otro, o sea son dos tiempos ajustables de manera diferente, que también presten atención en el Perfect Secret. Para hacer IPsec, ustedes necesitan tener una IP pública en ambos extremos. Enseguida vamos a hacer una demostración porque es parte de la configuración declarar la IP del otro extremo. Ahora me dicen, yo no tengo una IP pública en mi sucursal, en la oficina central sí lo tengo. Puedes utilizar otro tipo de túnel, me van a decir, pero yo quiero IPsec. Por ejemplo, el protocolo L2TP puede usar la encriptación IPsec, pero el protocolo L2TP no necesita una IP pública en ambos extremos, solamente el servidor una IP pública, el cliente va a buscar al servidor y ese cliente puede estar en una red nateada, ese cliente puede ser otro router o inclusive tu laptop o tu celular. Todos los celulares Android y iPhone soportan L2 IPsec de manera nativa, no necesito ninguna aplicación adicional. Entonces, ¿cómo vamos a implementar IPsec? Aquí les voy a dar un pantallazo de las configuraciones. Para los que son nuevos en estos tipos de eventos, Moon, primera vez vienen, dentro de la página moon.mikrotik.com, donde ustedes se registraron, arriba a la derecha hay una opción que dice archivo, y ustedes van a poder ver la lista de todos los Moon que se han realizado. Le haces clic, por ejemplo, a Chile, y vas a poder ver esta presentación, la están transmitiendo en vivo por YouTube, y además la graban y después la van a colgar ahí. Y además la presentación que yo les estoy mostrando junto con la de los demás expositores, también va a estar ahí disponible en formato PDF para que ustedes lo puedan descargar. Así que ahora preocúpense más por atender que por sacar fotos o estar entendiendo qué es lo que hicimos. Vamos a explicar obviamente, no se preocupen que van a acceder a esta diapositiva, o también, si gustan, afuera podemos conversar más a detalle sobre alguno de este tema. Entonces, tenemos la versión 6.43, como les mencionaba, un escenario típico. Tienes dos routers, ambos con IPs públicas, conectados por internet, lo que me da la facilidad de que uno puede estar en Chile y el otro extremo puede estar en cualquier otro país, ¿no? Tienes un servidor de tu empresa, de ventas, de inventario, de lo que sea, de correo, página web, y necesitas acceder desde la LAN remota a ese servidor. Haciendo una lista de tareas, un checklist de lo que tenemos que configurar, nuestra primera tarea es crear un IPsec peer, que sería la fase 1. Posteriormente, crear un IPsec policy, que sería fase 2. Ajustar los proposals si es necesario, en fase 2 también. ¿Por qué digo si es necesario? Si el otro extremo también es MikroTik, no sería necesario. Ahora, si ustedes quieren trabajar con una encriptación en particular, entonces también van al proposal y lo ajustan para darle más seguridad o darle menos seguridad. Y por último, en la fase 4, en el paso 4, dice verificar que no haya NAT entre subredes. Esa sería tu tarea número 4, verificar que no haya NAT entre subredes. Visto en la pantalla del Winbox, en la parte gráfica, aquí tenemos fase 1 y aquí tenemos el fase 2. Esta captura es de la versión 6.43. En las versiones inferiores a la 6.43 no tenías el peer profile, solamente tenías el peer. Esa es la pequeña diferencia. Y ahora vamos a hacer una demostración, porque como dicen, en papel aguanta todo, vamos a ver si realmente el tráfico va a funcionar. Y lo primero que me dicen, claro,
Todo el mundo explica con manzanas y en la vida real me tocan peras y a mí no me sale. Entonces, en la vida real hacen un punto a punto, pero, o sea, en el ejemplo hacen punto a punto, pero en la vida real tú tienes un escenario como este, que tienes más de una oficina remota, N cantidad de sucursales. Recientemente hicimos un proyecto como Ecatel en Bolivia, donde hicimos VPNs con 233 sucursales y todos eran IPsec. Entonces, si funciona con 2 oficinas, les aseguro que funcionan con mucho más. En Perú yo vi IPsec con 2.300 puntos, así que va a funcionar. Vamos, antes de mostrarles los comandos y mostrarles la simulación, vamos a explicar un poquito. De este lado tienes el router que dice central, tiene una IP pública, luego tienes arriba router sucursal 3, también tiene IP pública, router sucursal 2 también tiene IP pública, y estamos simulando que todos tenemos acceso a internet. Si yo tengo mi propia red privada, si el operador me da una red MPLS, entonces también puedes usar esas direcciones IP. IPsec es una red capa 3, entonces necesito conectividad capa 3 a nivel de IPs. Y luego podemos observar que cada router, además de su WAN, tiene su LAN. 172.16.1.100 es la IP que tiene la PC1, que está en oficina central. 172.16.2.254 es la computadora que está en sucursal 2. Y la 3.254 y arriba es la que está en la sucursal 3. Vamos a conectarnos de manera ruteada. Así que necesitamos segmentos de redes distintos para cada LAN. Si tú quieres una solución de mantener la misma LAN en todas tus oficinas, entonces tendrías que usar otras soluciones como EOIP, que es protocolo propietario MQTT, y el EOIP también se lo puede fortalecer con IPsec si así tú lo necesitas. Vamos a ver los comandos en la oficina central. Declaras un PIR. ¿Y por qué declaré 000/0? Se supone que la oficina central va a recibir muchas VPN. Yo podría declarar cada una de las IP públicas de mis sucursales o podría usar 000/0. En este caso, por supuesto, el secreto sería compartido para todos. En este caso, el secreto, ¿será que es seguro eso? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque es una secuencialidad del 1 al 9. Entonces, el secreto, si vas a usar PSK, una llave previamente compartida, tendrías que tener una frase que sea combine mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, etc. Esta configuración de la oficina central. Después, tengo un policy por cada sucursal. Veamos qué dice el policy. Cuando el origen sea esta LAN y el destino sea esta otra LAN. Veamos que el origen es una red sumarizada, porque la idea es que sucursal 2 y sucursal 3 también puedan compartirse información. ¿Por qué? La telefonía IP necesita una red ruteada. Natear en telefonía IP es todo un dolor de cabeza. Si yo no hago la sumarización, voy a tener que hacer un punto a punto de oficina central a sucursal 2, un punto a punto de oficina central a sucursal 3, un punto a punto de oficina 2 a la 3. Y mientras más oficinas esté incluyendo en mi esquema, más puntos a puntos necesitaré. En este esquema quiero que todos vayan hasta la oficina central y la oficina central sea quien vaya y establezca el túnel punto a punto con la sucursal. Mientras más oficinas tenga, esto me ahorraría muchísimas líneas de código, muchísimos dolores de cabeza. Estamos estableciendo luego la IP de origen pública y la IP de destino pública para este IPsec y por supuesto diciéndole que quiero en modo túnel porque también hay en modo transporte. Y la línea de abajo es exactamente igual cambiando dos cosas. La LAN de destino ya no es sumarizada, ya no es un /16, es un /24 y la IP de destino pública es otra por supuesto. Luego tenemos los comandos en sucursal 2 y en sucursal 3. Ellos, ahí ya no hice en el PIR un 000/0, por eso solo tiene que contarse con alguien en particular. Entonces ahí sí puse la IP pública de la central en específico. Y abajo, el origen es una LAN /24 y el destino es una /16.
¿Por qué? Porque si quiero pasar de la sucursal 2 a la sucursal 3, lo quiero sumarizar, que vaya hasta la oficina central en túnel IPsec y la oficina central lo lleve hasta la sucursal correspondiente también en túnel. Y aquí tienen los comandos de la sucursal número 3. Solo los comandos del IPsec, ¿no?, que son, digamos, lo importante en esta presentación. No están los comandos para ponerle una IP pública ni una ruta por defecto, cosas que ya deberían estar funcionando. Y ahora que ya tenemos los comandos, que recuerden que lo podrán descargar posteriormente, les voy a hacer una demostración con routers. Bien, vamos a hacer, estoy en el router de oficina central. El error más común es que quieren hacer ping desde oficina central al 172.16.21, por ejemplo, y le sale este o cualquier error similar. En este caso le dice redestino inalcanzable. No funciona. Y se matan revisando la configuración. Ven aquí a los logs, no ven ningún error. A veces, como en este caso, ven que ya está establecido el túnel, pero por supuesto el current byte no incrementa. Y el problema es muy sencillo. La política dice que cuando vaya de una LAN a otra LAN, si hago pin desde el propio router tiene dos IPs, una computadora tiene una sola IP, el router tiene dos, tiene la WAN, la pública, y la LAN. Y cuando le haces pin, así como lo hicimos, simplemente especificando a dónde quiero llegar, ¿cuál es el problema? Que toma como IP de origen la IP pública, y por eso no hace el IPsec. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le aumento un parámetro source address para decirle cuál de mis IP públicas quiero que vaya como origen y después al final le digo simplemente a quién le quiero hacer ping. Y ahí vemos que responde. No saben la cantidad de veces que he hecho soporte, que me llaman, que vení, que urgente, ya hice de todo y esto no levanta, y efectivamente reviso y todo está bien, y hago el ping y funciona. No, pero si no funcionaba. Y le digo, ah, sí, seguro hiciste el ping así. Ajá, ese era el problema. Claro, si ellos hayan hecho las pruebas desde la PC, si hayan entrado a la PC a hacer la prueba, desde ahí lanzaban el ping, les haya funcionado. Pero los administradores de red hacemos la configuración de manera remota. Así que no tengo una PC allá, no estoy en ese sitio para poder hacer el ping. Entonces, para hacer IPsec, además de todo lo que hablé de los parámetros, se equivocan en el último pedazo, cómo hago la prueba de manera correcta. Y la manera correcta es especificar la IP de origen para que no tengas ese problema. Ahora bien, veamos aquí mis IPsec, esto es de la oficina central. De la oficina central puede llegar ping hacia el 2.1 y también hacia el 3.1. Perfecto, la oficina central ya llega a las dos LAN. Ahora, cuando hablamos de multisite, la idea es que esta computadora, que podría ser un teléfono IP, pueda llegar a esta otra computadora de otra sucursal, que podría ser otro teléfono IP, para que la telefonía no tenga la necesidad de hacer nada. Le hago ping
al 172, 16, 100, que es de la oficina central, desde la sucursal, y sí me responde. Pero si quiero llegar a la 3254, que debe ser la PC, y si no es ahorita verificamos, ahí está, sí llega. Y también les quería mostrar eso, profe, porque hay 2 PIN o 3 que no llegaron. El IPsec no está preestablecido, hay que darle un tiempo al protocolo para que negocie, encripte y después ya te va a poder hacer PIN. Esa pérdida de paquetes va a ser siempre, no, solamente la primera vez. Después de un tiempo, si no hay nada de tráfico, se deshace el túnel y cuando vuelvas a intentar, por supuesto, vas a volver a tener esa pérdida de paquetes. Otra cosa que me dicen, ¿por qué hay muchas opciones para marcar? Porque yo puedo hablar con un peer, con ciertos algoritmos y con otro peer, con otros algoritmos. Para eso está la pestaña Proposal, que en este caso yo tengo la por defecto, puedo crearme una en particular. Si el hardware del otro extremo es muy viejo, seguramente no va a tener SHA, solamente va a tener MD5. Y seguramente no va a soportar AE, solamente 3Ds. Sigue siendo IPsec, pero quiero seleccionar un perfil Proposal con protocolos de más baja encriptación. Si el otro lado lo soporta, yo quiero utilizar encriptación más alta, por ejemplo, AES a 256 y SHA con 512 de longitud de llave. ¿Qué pasa si marco varios? Si marco más de una casilla, lo hago así. ¿Qué es lo que suelen hacer cuando no saben? Marcan todo y a ver qué sale. Cuando marcan todos, van a ponerse a negociar. Van a ponerse a negociar y tienen que encontrar una coincidencia en alguno de esos que los dos tengamos ese protocolo. Y si hay coincidencia en más de uno, deberían escoger el protocolo con encriptación más alta. Para eso sirve la selección múltiple, puedes marcar mucho. Pero si realmente no sabes qué estás haciendo, vas a marcar ida y vuelta todo y no le va a funcionar. En las otras marcas no es para tiquear, tienes que poner un comando o desplegar una lista. Entonces, si es MikroTik, lo sacas de la caja, haces los comandos que les mostré y ya está, pero la idea de compartir el conocimiento en esta presentación era porque para entrar al mundo corporativo con MikroTik es muy importante que dominen este protocolo, porque todos se lo van a pedir. Entonces, todas estas pautas es para que ustedes sean un expertos a la hora de hacer IPsec, principalmente con otras marcas, que ustedes puedan hacerlo con teoría, con sustento lógico y digan, ok, yo lo voy a hacer. Y IPsec es la VPN que se cobra más caro, mucho más caro. Y si alguien te quiere regatear el precio más barato, déjalo ahí que vaya, sufra una semana y va a volver y te va a pagar lo que tú le digas, porque es muy difícil que una persona entienda todos estos parámetros sin capacitación. Va a ser al prueba y error y no lo va a lograr. Y bueno, para terminar, si quieren tomar las capacitaciones, tenemos un stand de Systec acá, que es la empresa que organiza los cursos aquí en Chile. Si quieren hacer proyectos para implementar IPsec o otras cosas más con dispositivos MikroTik, también pueden verlo con Systec. Y bueno, nada, muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, con gusto las atiendo. ¿Nadie tiene una pregunta? Aquí, Ceres. Hola, buenos días. Una pregunta. Si yo quiero comunicar la sucursal 2 con la 3, ¿este también soporta VPN dinámicas? VPN dinámicas con el protocolo L2TP, con IPsec, se va a poder de manera dinámica, como dice. Pero, por ejemplo, si aquí tú hiciste ping de la sucursal 2 a la 3 y pasan por el IPsec que van como a la casa central y después se devuelve. Sí. Si se cae casa central, pierdo la comunicación. Correcto, pierde la comunicación. Pero por eso, ¿también se soportaría una DMVPN para hacer el IPsec también directo? Podrías hacerlo directo, pero en muchas oficinas eso incluye más trabajo para el administrador porque tiene que hacer más punto a puntos en IPsec. Porque en otros fabricantes también la DMVPN ocupan una fase 3.
que son para la parte dinámica. ¿Eso también lo soporta MikroTik o Si, por lo ahora quiere- no? si quieres hacer L2TP, que te mencionaba que si es dinámico, lo podrías configurar como un failover y hacer que funcione. Y también podrías configurar dos IPs públicas y estar sondeando cuál se cae para deshabilitar uno y hacer que se vaya acá. Se puede totalmente flexible, ya sea que lo hagas con el propio MikroTik o que externamente lo invoques los comandos con API para poderlo hacer. Ya, muchas gracias. Allá querían preguntar también, ¿sabes? Buenas tardes, gracias. En la gráfica que tenía, mostrando, aparecía la estación central. Tenía una duda. La estación central tenía que, a juro, porque sí, es la que comunica sucursal 2 y 3, a juro. Imposible que las 2 y la 3 se puedan comunicar. Sí se pueden, pero yo les mencionaba, si ustedes quieren hacer un peer desde central hasta sucursal, sería una configuración central a esta sucursal otra, y si quieres hacer con estas dos, sería otra configuración. Y mientras vas aumentando oficinas, el problema es que vas a tener que aumentar líneas de código. Entonces, cualquier routercito que quieras poner en una oficina tendría que tener un acelerador por hardware y va a tener un montón de líneas. La idea de aquí es simplificar el diseño. A fuerza todos van a oficina central porque ahí está el servidor de inventario, base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que va de sucursal a otra sucursal realmente es muy poquito, como la telefonía IP, que es importante en cuanto a delay, pero no es importante en cuanto a ancho de banda. Así que lo ideal para que te sea a ti, administrador, más fácil el mantenimiento es que hagas este esquema, que vayan a la oficina central para luego ir abajo. Pero si tú quieres darte el trabajo de hacer puros punto a punto entre ellos, sí se puede. Multipunto. Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.